Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Cosas Como Son, tu podcast preferido. Gracias por estar allí con cada uno de nosotros conectados y bueno, damos gracias a Dios. Ya más adelante les van a presentar, pero por ahora hay una tarea. Quizás ustedes están viendo a un par de damas aquí con nosotros. Ustedes van a identificar quiénes son. ¿No es así, muchacha? Así es. Y les damos gracias porque están aquí una vez más con nosotros y les pedimos que por favor se suscriban a todas nuestras redes sociales como R21 Barquisimeto, que se suscriban aquí a nuestro canal y activen la campanita para que puedan ver todos nuestros episodios. El podcast pasado estuvimos hablando con 3 señoritas, 3 adolescentes, cómo ser un cristiano o un adolescente cristiano. Pero en esta oportunidad aquí están sus mamás, la mamá de Davimar, la mamá de Ida y la mamá de Daniela. Vida. Perdón, de Daniela y la mamá de Vida. Y hoy vamos a hablar de cómo ser un padre o una madre cristiana, ¿no? No sé si quieran presentarse. Para hijos adolescentes. De un adolescente cristiano. Sí. Primero que nada, pues le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar y de poder transmitir nuestra experiencia como madres de niñas cristianas evangélicas. Soy Maybel Rivero, soy la mamá de Vida Freites. Es posible que físicamente no se parezca nada a mí, pero soy su madre. Voy a responder la primera pregunta. ¿A qué hace referencia? ¿O solamente es una introducción Con la pastora breve? Ida. Ajá, vamos a dar un Y saludito. ya después. Ahora, lo interesante es amiga. que vamos a escuchar otra perspectiva, porque tuvimos el episodio pasado de las muchachas y quizás ustedes la vieron y la vieron como tranquilita, angelita, pero vamos a ver la otra parte, a ver qué La dice. otra cara de la moneda. Ajá. Yo soy la mamá de Daniela. Mi nombre es Ida y soy la pastora de la iglesia y bueno, realmente es interesante el tema porque las perspectivas cambian desde otro punto, desde por ejemplo de lo que estoy viendo yo ahorita como pastora es diferente a que por ejemplo mis hermanos que tienen hijos adolescentes y no tienen esta responsabilidad de ser pastor en el cuerpo pastoral, pues. Ujú. Bueno, mi nombre es Maurimar. Tengo el mismo problema de Maybé, no se parece a mí, pero es mía. Maurimar Torres, de Carrascosa. Y bueno, es muy interesante el tema. De hecho, yo hace poco escribí sobre lo que es la menopausia y la adolescencia. Nada difícil, pero están bajo nuestro cargo y Dios nos da la sabiduría para poderlo llevar a cabo. Amén. La primera pregunta que quisiéramos desarrollar con ustedes es, acabamos de salir, bueno, estamos en tiempo de pandemia todavía, ¿no? Todavía no, el virus no se ha acabado, no mentira. Pero hubo un tiempo que estuvo bien estricta la cuarentena, que no se podía salir y quizás, ¿cómo fue ese proceso de tener un adolescente en casa en pandemia? Cualquiera. Pues la cuarentena para nosotros comenzó de manera muy particular, justo el día en que es el cumpleaños de Vida. Podrán imaginar esa circunstancia, ella esperando las amigas nos vamos, desata la cuarentena el día 18 de marzo y no va nadie, no hay gasolina, no hay nadie. Pues desde ese día empezó, como dijera la gente, no es un tema fácil. Empezó como una especie de viacrucis. La niña lloraba, se lamentaba, pasó por toda la escala de sentimientos, la vivimos y solo por la gracia de Dios salimos bien de ella, porque de verdad que se vio bastante sometida a presión, a estrés, porque tenerla encerrada, Vida es una muchacha que está acostumbrada a estar en la calle, tiene multiplicidad de actividades, en su colegio, en su entorno social, y tenerla encerrada pues no fue para nada fácil. Le doy gracias a Dios por la cuarentena porque desató en ella unas habilidades como emprendedora, desató habilidades en el área espiritual que no tenía y maduró. La cuarentena para nosotros fue una bendición, fue dura al principio, pero al final y hasta hoy pues le doy gracias porque sacó lo bueno, sacó lo malo y sacó lo bueno de ella y hoy pues doy gracias por lo que tiene bueno y gracias a Dios pasamos lo malo. Pastora Aida, ¿cómo le fue con Bueno, Daniela? Fue interesante el tema de la cuarentena porque Daniela también es una chica que full actividades, la escuela, el conservatorio, la iglesia,
más Conservatorio es nosotros. una escuela de música, Una escuela de música, para los que no conocen, pues aquí en Barquisimeto hay una escuela de música y es muy estricta. Tienen actividades casi que todos los días y sobre todo porque ellas tienen dentro del mismo conservatorio varias actividades, pues tiene lenguaje, música, tiene un instrumento, las voces, más el Ministerio de Alabanza, más los jóvenes, más los grupos y entonces pues como los pollitos tienen que andar con la gallina, pues a la hora que se van los padres ellos se van. Para nosotros la cuarentena fue un descanso y para ella fue bueno porque pudo descansar bastante. De hecho, los primeros... Pero sí hubo un detalle que ella se encerró. O sea, prácticamente no quería salir de la habitación. O sea, se encerró y se puso pálida y duró como 3 meses sin salir. O sea, entonces a mí me tocaba más bien empujarla. Entonces, no, pero Sacarla. sal al Ella lleve patio, sal sol. a llevar sol, sal a jugar con tus amigos de enfrente. Aquí todos estamos sanos, ponte el tapaboca y esa parte fue difícil. Le tocó tomar clases asistidas y al principio me costó integrarla porque no quería salir. Es parte de su personalidad ser callada, ser introvertida. La otra es al revés, porque yo tengo 2 chicas Gabriela. y ella es al revés. A ella más bien hay que recogerla de pues no salgas Enciérrate un tanto. ratico en tu cuarto, Quieta, vas quieta. a dormir. Ajá, quédate en casa. Y dos perspectivas diferentes porque por lo menos lo que está diciendo Maybel, Vida le pegó el tema de no salir, mientras que a Daniela se sentía más bien cómoda. Y eso también pasó, mucha adolescencia y mucha gente se sintió así. Vuelvo yo con los memes. Hay gente que decía, me di cuenta que yo siempre vivía en cuarentena. O sea, porque hay gente que vive encerrado en su casa. Exacto. Así le pasó más o menos, o es lo que puedo entender, a Daniela. Sí, de hecho Daniela dijo por mí que no se acabe la cuarentena. Qué divertido. Pero, algo. pero Le gusta después estar en sí, casa. sí, le gusta estar en casa, pero porque nosotros no teníamos tiempo para estar en nuestra casa. Y de verdad que era necesario para nosotros calentar un poquito la casa. Salíamos mucho a la calle y pudimos disfrutar, arreglar muchas cosas, compartir. Pero llegó un momento que ya, o sea, toda etapa tiene su ciclo, pues, y ya ahorita sí estamos haciendo un equilibrio entre las dos cosas. Ahora sí le hace falta a sus amigos. Sus amigos de aquí de la iglesia le hacía mucha falta. Y cuando vinimos, que nos reencontramos con algunos, no, sí hace falta ser sociable, pues. En el caso de David, Bueno, nosotros entramos en fiesta. Nosotros fue un poquito parecido al de ella, pero caso contrario. O sea, nosotros sentimos, wow, vamos a descansar. Demasiadas actividades, todo el tiempo, todos en la calle. Y no nos estábamos dedicando tiempo ni en familia ni a nosotros. Entonces, para mí ha sido el mejor tiempo. De hecho, Davimar tuvo la ventaja, que yo creo que por eso fue que no cayó ni en depresiones ni en cosas, o sea, de no sentirse mal o encerrada, fue porque teníamos una niña en casa que le costaba llegar al colegio, María Victoria, ahora es mi hija, que te vaya a escuchar. Ajá, y María Victoria estaba en la casa cuando la cuarentena porque ella vivía lejos y entonces se quedaba para ir para el colegio juntas. Empieza la cuarentena radical y se queda como un mes en casa. Pues, ¿qué hice? Pues estamos en fiesta, estamos ahorita, no vamos a salir, qué rico, tengo a todos mis pollitos aquí, pero yo soy muy mamá gallina, y les puse piscina, empezamos a hacer tortas, empezamos a hacer todo, pues, y entonces eso lo que hizo fue lograr una consolidación muy grande. Más bien ahorita, sí me está generando conflictos, porque entonces empezó todo el mundo a cumplir 15 años, ya están obstinados, ya no, María Victoria ya no está, entonces todos los días hay permiso, o que quiero salir, o que quiero que venga, entonces no la dejamos, entonces asumo actitudes. Más bien ahorita es que siento que le está pegando y que para nosotros está siendo difícil el no, hay que cuidarse. O esas son las excusas, porque en realidad es que no queremos que la niña esté afuera. Entonces, bueno, ahorita está costando un poquito más, pero al principio fue una bendición. Y no en cuarentena no. Yo conocí muchos casos de familias que terminaron rotas. Terminaron, oye, no fue fácil, porque estar también, quizás como ustedes dicen, todo el tiempo en la calle y luego comenzar a acostumbrarse a que ya todos están en casa, no. De hecho, la cuarentena tiene una característica, o solidificó y unió familias o las desintegró. Cuando todo esto pasa, entonces es donde estamos viendo las consecuencias. Sí, Pero pues son todos los muchos caracteres casos unidos. lo que hicieron fue fortalecerse.
Sí, porque también es tremendo porque la cuarentena sacó a la luz lo que estaba en nuestros corazones realmente. Porque no fue que la familia se desintegró, porque realmente muchas familias ya estaban desintegradas. Y el estar juntos, wow, o sea, cuatro- Fines. exactamente. Y 3 leones juntos en una misma jaula. Sí, Sí. El hacinamiento, aunque tu casa sea grande, había un hacinamiento porque no podías salir. Estaban Entonces, obligados sí. a ah, convivir. exacto, a juro Sí. tienes que convivir con el gruñón que se sale o con el que procrastina todas las cosas y entonces Ajá. no te favorece tampoco. Y eso yo creo que por eso que la actitud de nosotros frente a los problemas es muy importante, porque eso es lo que nos ayudó o a permanecer y fortalecernos y unirnos como familia o definitivamente huir y salir corriendo y no afrontar las realidades. Así es. De hecho, Entonces, dicen que las eso- crisis, los procesos y los desiertos muestran cómo están nuestras relaciones. Como tienes Sí. el corazón. La familia con Dios y con los demás, pues esa fue una Sí. buena etapa para mostrar eso y corregirlo, lo que lo corrigieron. En nuestro caso, igual, siento que la cuarentena fue la etapa oportuna para que sacáramos lo de Dios en nuestros corazones y liberarnos de tanta escama o de tanta cosa innecesaria, vivir con lo estrictamente necesario. En mi caso particular, pues mis fuentes de producción estaban cerradas y mi esposo igual, y sin embargo, pues nunca vimos la carencia en nuestro hogar, siempre vimos la presencia de Dios en nuestras vidas y sacó el deseo de servir. Es la época en la que más hemos servido, en la época en la que como ministerio personal y familiar hemos crecido más. Entonces le doy gracias a Dios por ello. Así es. Cuéntenos un poco en su experiencia de criar a adolescentes. ¿Cómo hacen ustedes para enseñarles a Dios a sus hijos, para criar a sus hijos en los caminos del Señor? ¿Cómo ha sido esa etapa? Bueno, fíjate, al principio estábamos relajados, pero entonces empezamos a notar, acuérdate que ahora ya no salen y nos sentimos seguros porque ya no salen, pero entonces están, como decíamos hace rato, antes de comenzar, están metidos en el internet todo el día. Entonces comenzamos a ver vocabulario, comenzamos a ver entonces de repente qué estamos viendo, qué están publicando. Y pues nosotros nos reunimos, David y yo nos pusimos a hablar, se nos están saliendo las cosas de las manos, teniéndolas aquí cerquitica. Comenzaron los problemas porque los metidos en el internet hasta la madrugada. De hecho, creo que es un problema que se generalizó, por lo menos en mi círculo. Todos los papás quejándose de que a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, y a mí me pasó todos los días. Creo que estoy tomando el control de eso de hace 15 días para acá. Que ya a las 11:10 el celular en mi cuarto. Porque aunque se lo dejo, me paro a las 2 y está metida. O sea, de verdad que eso ha sido fuerte. ¿Qué hicimos, David y yo, en este caso, mi esposo? Hablamos qué podemos hacer, porque entonces nos está insistiendo a la iglesia. Mamá, mis amigos hablan así, pero yo no hablo así. Pero es que mis amigos no son cristianos. Yo no tengo amigos en la iglesia. O sea, yo casi no voy. Y es verdad. Sí. Ya pasó mucho tiempo y no han vuelto. Y entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Guardar su corazón. ¿Cuál era la única forma de guardar su corazón? Por lo menos 1 o 2 veces a la semana, hablarle de la palabra. ¿Qué hicimos? Como yo, como mamá, hablo mucho y eso, David es más conciso y preciso para la palabra. David se encerraba con ella y empezaron a compartir la palabra y en automático empecé a ver un cambio. Qué lindo. Entonces, pues, por lo menos estamos seguros de que en su corazón se está sembrando la semilla correcta y ella en su momento va a dar el fruto, porque no lo estaba recibiendo de otra forma. Ujú. Amén. No sé. Bueno, en este tiempo de pandemia nosotros también pudimos ver eso. Yo creo que ese es el común general de esta generación. Lo vemos de los niños pequeños. Yo trabajo con niños aquí en la iglesia y yo veo que ellos, si tú no le colocas algo que sea como un audiovisual, el niño no es como cuando nosotros estábamos pequeños, porque con cualquier cosa uno corría, brincaba, saltaba, se divertía. Tocaba usar la imaginación. Exacto. En cambio ahora la imaginación está prácticamente cauterizada con los celulares, con el internet, y es un enemigo silencioso que está escondido porque nosotros estamos confiados de que están durmiendo. A mí también me pasó. Voy Sí. al baño y veo una luz. Ahora el Cristo, celular. eres tú. Vaya, Y ya, sorpresa. y Llegaste como, y no me acordé. como dice una amiguita que amo mucho que se llama Jency, la conozco porque la parí. Yo de una vez iba, dame el celular. Yo no lo Sí. tengo, lo tiene bajo la almohada. Pero ¿cómo sabes? Porque yo te parí. Entonces, es 3 de la mañana, 4 de la mañana y las ojeras por aquí como un mapache. Es aprender a no ser tan duro. Por ejemplo, en mi caso, yo soy muy dura, pues, y Dios ha tratado eso conmigo, con ella, y he dejado que Dios moldee mi corazón en esa área, pues, porque Dios es justo
pero Dios es amor. Porque si no hubiera el amor, Él fuera un tirano, y Él no lo es. Entonces, el Espíritu Santo así como que, bueno, pero tú tienes que ser como yo. Y yo, ¿verdad? Tienes razón, Señor. Entonces es aprender a que en medio de esas circunstancias poder soltar y recoger. Porque si no, bueno, se desperdigan las ovejas. Pero sí es importante lo que decía Mauri, pues mantener siempre, sembrar la palabra en ellos, porque nosotros no los vamos a convencer de nada. Simplemente ponemos la semilla, la regamos y esperamos que el Espíritu Santo haga la obra. Sí. Creo que la pregunta es más alta desde nuestros orígenes con nuestra hija, no solo en la cuarentena, ¿no? Sí, sí. Pero el tema es que nos estamos limitando a la cuarentena porque es la época inmediata en nuestras vidas. Yo siento que la cuarentena sacó ese tema errado que teníamos con nuestros hijos. Gracias a Dios, Vida, el padre de Vida, pues ha sembrado en ella desde la cuna el deseo por la palabra. No significa que Vida escuchaba la palabra, se quedaba dormida, no lo quería. Pero tanto orar, como dice Ida, la semilla hizo su efecto. Y en un momento inesperado, la semilla floreció en mi hija y lo que se sembró de manera con amor, con oración, con ayuno, con deseos de que germinara, salió a flote. Entonces, no he tenido problemas con Vida, gracias a Dios, con respecto a las redes, porque muy temprano le enseñé que el teléfono era una herramienta que yo controlaba. Vida no tiene claves en su celular, así como no hay secretos en mi casa de puertas encerradas, de cerrojos, no lo hay. ¿Por qué? Porque creo que el tema de la confianza debe nacer desde que el niño nace en tu casa. Entonces, si él ve que no hay barreras de comunicación, que no hay secreto, seguro que él no te va a tener secreto. Yo le decía a Vida, no hagas nada en ausencia, que no lo hagas en mi presencia. Y siempre me lo dice, mamá, no te tengo miedo. También le dije, nunca me temas. No me temas porque no quiero tener un hijo, porque si no te meto un mamonazo. No, no me temas porque yo... No me temas, pero pasa por aquí. Pero pasa por el correíta cuartico te va a porque la agarrar. correa te espera. No me Hay que temas tener en el porque baño. no quiero ser esa madre. Yo fui una muchacha reprimida y no quiero ser esa madre reprimida. Tampoco quiero ser esa amiga incondicional que abuses de mí. Ajá. No. Entonces, Sí. no me temas y le doy Equilibrio. los niveles de confianza más grandes. Ustedes lo han visto porque conviven con nosotros en la iglesia. Somos dos amigas, pero ella sabe que soy su madre. Claro. Entonces, pues hay un nivel y hay un respeto y ella siempre lo sabe. Y le he dicho, lo más triste que te pueda pasar en la vida es perder mi confianza. ¿Por Sí, qué? señor. Porque la representación de Dios en la tierra somos su padre y yo. Ajá. Si pierdes mi confianza, que me ves y no te molesta, imagínate que pierdas la confianza de Dios que no lo ves. Estás más cerca. Es mucho más fácil perder la confianza de alguien que no ves al que está allí. Entonces, gracias a Dios que he podido sembrar en ella ese deseo por respetar y sin presión. Ella me puede contar todo y seguro que debe tener alguna cosita por allí que guarda tras bastidores. Algo. Pero los niveles de confianza entre mi hija y yo, gracias a Dios, son plenos. Y no he tenido problemas con los celulares, gracias a Dios. Se lo quito cada vez que quiera. El pastor Jaime hablaba algo cuando lo tuvimos acá, que a mí me gustó muchísimo porque él decía que a los hijos no se obligan, sino que se inspiran. Entonces, muchas veces, como padres, mi papá y mi mamá, al día de hoy, debo confesarlo, ellos no se congregan a ninguna iglesia, y mi papá tiene años. Y el tema es que mi papá siempre ha creído en el Señor, mi mamá también, pero hay algo que siempre tengo imágenes de mi papá y mi mamá leyendo la Biblia. Y nunca me dijeron, léela, venga acá, sino que desde que yo los veía, eso a mí me inspiraba. Entonces, pero Mauri decía algo. Mauri decía que había que revisar, que a veces revisabas las redes sociales, y eso es interesante, porque ustedes nunca se han hecho la pregunta o nunca han tenido la duda de que si sus hijas la tienen bloqueada de alguna red social, porque eso es muy común hoy en día. Hoy en día los hijos publican tal cosa y no es que quiero sembrar la cizaña, por favor. Lo que pasa es que Pásame la agüita ahí para echarle a la cizaña, Quiero- por favor. quiero que tengan, o quizás alguien se identifica, porque a veces tú ves
fulano de tal publicó tal cosa. No, y si nos Y bloquean a uno, nosotros, y uno pues, está seguro ah, de que sus padres no lo han visto sabe. esto. Ujú. O sea, y es una vida completamente paralela porque una Así vida es. que tú dices lleva un estado y a veces cuando yo veo estado de ciertas personas digo, me desbloqueó de este estado. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Cuando decimos, cuando Liz dice, no, si nos bloquean a nosotros, es porque nos hemos Real. dado cuenta que algunos jóvenes, en general, nos han bloqueado, no porque estemos hablando específicamente de las muchachas, pues. Pero es una pregunta que queremos hacer porque sabemos que es algo común. Esta pregunta es capciosa, ¿verdad? Sí. Bueno, fíjate que sé que lo pueden hacer. No voy a decir no me lo hacen, creo que no me lo hacen, porque de paso utilizamos el mismo celular las dos. ah, Y, ok. y cuando me ha pasado que cuando la veo que está hasta las 4, hasta las 3, que cuando me pasaba, pues, sí, carajo. Entonces yo le entraba así de repente y le quitaba el celular. Y empezaba a revisar, entonces yo no dormía más, revisando para agarrarle en algo. Gracias a Dios no lo agarré nunca, pero sé que puede suceder. Manejamos eso. Ahora, tú cuando comenzaste la conversación dijiste algo que me llamó mucho la atención y me gustó y lo quiero reforzar. Dice, hay un dicho que dice que de lejos impresionamos desde un púlpito, desde nuestros grupos bíblicos cuando nuestros hijos nos ven, pero de cerca impactamos. ¿Qué clase de impacto estamos dándole a nuestros hijos? Eso es muy importante, porque de repente estamos conversando y nos encontramos con una vida casi perfecta, pero es porque la luz y la lámpara están en nosotros y hemos aprendido a llevar un hogar y a unos hijos como debe ser. Pero amiga que nos estás escuchando, que estás viviendo las cosas contrarias, recuerda muchas veces que de cerca impactamos. ¿Y a quién tenemos cerca? A nuestros hijos. Y nosotros siempre tenemos que ser como el árbol de la semilla de mostaza, que cuando crece es tan grande que sus ramas son tan grandes y frondosas que vienen los pájaros y las aves y hacen nidos, reposan y consiguen cobijo allí. Nosotros las mamás y los papás tenemos que brindarle a nuestros adolescentes que viven crisis esa seguridad, porque de cerca estamos impactando. Entonces muchas veces ellos son el reflejo de nosotros. Así es. Entonces, ¿por qué a nosotras cuando conversamos siento que nos está yendo bien con una y otro términos generales. defectico, en términos generales? Porque estamos tratando, a pesar de nuestras imperfecciones como familia y de las situaciones alrededor, nosotras cada una conocemos la palabra de Dios y estamos tratando de ser esas lámparas y esa luz para decirles a ellos cómo deben hacer las cosas. Pero nada perfecta, Mauri, ¿oíste? Nada perfecta. Nada perfecta. No. Pero Dios nos da la sabiduría, pero es por eso. O sea, ¿por qué? Porque entonces estamos hablándole también, no estamos hablando nada más de nuestras adolescentes, sino que nos van a escuchar mamás que dicen, pero es que yo es todo lo contrario. Sí, sí. Pero es que no, estas mujeres que buscaron, pues todo como que lo saben solucionar. Pero es porque hemos aprendido a la luz de la palabra La a ser herramienta. sabias, a entender que nosotros somos testimonios para nuestros hijos. Así Y es. que muchas veces sus crisis son culpa de nosotros. ¿Por qué duran hasta las 4 de la mañana? Porque yo se lo permito. Claro. Claro. Porque yo perdí el control, como decía ella. Yo enseñé a mi hija a esto. Entonces, ¿por qué perdemos la autoridad en nuestras casas? Como esa, que perdí la autoridad en las noches. Porque por comodidad, porque descuido, por permisiva, porque pobrecita está encerrada. No, amiga. Si usted pierde la autoridad espiritual en su casa, el enemigo la va a usar en su contra. No, y lo que decía Maybel también era interesante porque Maybel dice que quizás a ella, creo que entendí bien, pasó, sí, fue duro para ti, entonces uno puede caer en el otro vacío y es ser totalmente permisivo y eso es otro problema. sí, otro extremo que no es tampoco bueno. Ujú. La Yo pastora. quería acotar algo, que eso que tú dices de los estados sí es interesante porque muchas veces tú no ves lo que hacen los jóvenes, tus hijos, no lo ves. A mí me pasó que vi unos videos como que yo los vi por casualidad y yo, Por diosidencia. sí, yo que, ay, qué horror. No. Pero entonces ahí me di cuenta que mi otra hija es más pequeña, es preadolescente. O sea, ella está en ese espacio que ni es niña ni es adolescente. Entonces yo hablé con ella y le dije, yo me molesté y le dije, pero ¿por qué tú publicas esa cosa? Porque esa cosa que tú publicaste no tiene nada que ver contigo. O sea, tú no eres así. No, bueno, pero es que ese fue el que me salió, entonces yo tenía que hacer ese baile, o sea, es como falta de información, pero entonces ahí yo veo cómo el niño y el adolescente es envuelto en la onda, en lo que es, en la En lo que está en la moda, moda. en el reto, y ellos muchas veces no lo hacen porque sean malos o porque eso esté en su corazón,
pero es una semilla que el enemigo siembra. Entonces tenemos que tener paciencia y saber cómo abordar el tema, porque no irnos a los extremos tampoco es bueno. Claro. Sí, porque si nos vamos a los extremos y entonces los psiquitrillamos, ellos no van a tener confianza Los en alejan, nosotros. los alejan y Exacto, no nos hay van a esa- tener miedo, esa entonces comunicación. voy a tener una cara delante de mi familia, pero cuando ellos no me ven, soy otra cosa. Como dice el dicho, luz en la calle y oscuridad en la casa. Por eso hay que dejarlos también que Entonces hay fluyan, que dejarlos que fluyan, pero madurando. hablándoles claro y raspado. Darle Yo le dije, confianza, mira. pero también crearse otro perfil de Facebook por si acaso. Respaldo. Para ver si en ese Respaldo. perfil no Pero los no te bloquean. cae. A otro porque la bloquearon. Pero también... Pedro Pérez. No, y también explicarles, o sea, mira, explicarles el lenguaje del cuerpo, de las voces, de las canciones, porque muchas veces ellos no entienden lo que están haciendo. Entonces ellos no lo ven mal. No, pero es que eso no es malo, pero es que eso es chévere, es que eso es bonito. Sí, pero es que tú estás diciendo esto y esto. No, yo no estoy diciendo eso. Claro que sí. Entonces yo fui, bueno, el Espíritu Santo que me dio la inteligencia, porque de verdad que yo no la tenía. Vi un video y se lo mostré. Pero ese era un video feo, pues así como exagerado. Ay, qué feo. Bueno, es que si tú no te das cuenta, muchas veces nosotros hablamos con la boca una cosa, pero con el cuerpo decimos otra. ¿Cómo estás? Bien. No, no estás bien. O sea, Ujú. entonces, esa parte es importante. Y, por ejemplo, a mí me han bloqueado jóvenes de la iglesia. Me Bueno, sorprende. somos del Yo- mismo yo lo- club. Bienvenida al mundo. grupo. Bienvenida al mundo real. De hecho, creo que fuiste tú la que me explicaste una vez. No, eso fue que te bloqueó. Ah, con razón ya no me sale más. Sí. A veces uno dice, Fulanito tal tiene tiempo que no publica. No, no es que no Sí, publica. sí, No publica no lo para graban, ti. O no los Sí. graban, Ajá, no pero los cuando, graban para que pero no lo entonces vean. yo vengo y le digo por lo menos a la pastora, presta un momentico su teléfono y cuando tú revisas resulta que sí tiene estado o le preguntas a otra persona y si tienes estado, Sí. pero tiene bloqueado a ti. Ujú. Entonces, Ojo, y también nos hemos encontrado con que vemos el estado y de repente ya no está. Porque entonces Inmediatamente ya hubo el lo llamado- borran. Porque ya hubo el llamado de Sí. atención. Epa, ¿qué te pasa? Quita eso de ahí. Ujú, Entonces Entonces también, uno viene y le da enseñanza. Siempre Porque nos va a perfectivos, pasar. perfectos no tenemos. por supuesto. Pero hay que orientarlos como también hay cosas que veo que no me gustan, detallitos, pero que no los veo tan graves y la estoy dejando ser también. Y esperando que esa semilla que se sembró en el corazón haga su efecto en su determinado Orientando. momento. Correcto. Ahora Maybel, sí, ya, bueno. disculpa, yo quisiera a nuestras amigas que nos ven, a nuestros amigos que nos ven, ellos dirán, bueno, quita, pon lo que no eres, porque es algo que es muy importante enseñarle a nuestros hijos, es que ellos deben tener principios y los principios son inviolables, no se pueden negociar por nada, porque esa es tu esencia, es la estructura de tu personalidad, es como la estructura de una casa. Si se cae la estructura, se cae la casa. Entonces, no es que haya un control absoluto en nuestros hijos, sino enseñarle a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo. Porque vivimos en un sistema, en una sociedad, donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y nosotros tenemos que guiar nuestra vida, es por lo que dice la palabra. No es por lo que a mí me gusta, no es por lo que yo pienso, porque a nosotros también nos gustan cosas que de repente no están en la palabra. Pero claro, somos personas adultas y hemos aprendido A restringir. a restringir, no a restringirnos, sino a dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Porque si nosotros nos restringimos, va a llegar un momento en que vamos a decir, o sea, ya, no basta, no más. En cambio, si nosotros dejamos que sea el Espíritu Santo el que haga la obra en nuestro corazón, esa permeabilidad de Dios en nosotros es lo que nos hace ver la diferencia de lo que es bueno y lo que es malo. Sí. Y incluso en medio de la sutileza, porque hay cosas que aparentemente son buenas, pero la palabra dice que hay hombres que el camino le parece derecho, pero el final es Torcido. torcido y camino de Y no, muerte. y no va a ser por obligación, sino que va a ser por amor a Dios y sale más natural. Maybel nos iba a decir algo. Sí, yo quería acotar con respecto a Mauri el tema de las familias perfectas a quienes nos están observando. Familias perfectas no hay. Siempre vamos a estar maleados, vamos a tener errores. Simplemente queremos hacerlo bien. Como decía alguien, somos enfermos en búsqueda de salud y el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar. Y un consejo particular sobre una estrategia que he implementado para mi hija cristiana, evangélica desde la cuna, es que debemos entenderlos. El nivel de presión al que ellos se someten no es fácil. El mundo está
preparado para ejercer presión sobre ellos y sacarle todo lo que nosotros los Quizá estamos puede ser llenando. 3 veces mayor a la Mucho más que presión ustedes de la que tienen. nosotros estamos dándole. Entonces, lo primero que tienes que darle, y te lo voy a dar como una receta de cocina, porque estás creando una obra maestra, Así es. que Dios la puso en tus manos. Le doy gracias a Dios por la vida de mi hija, que Dios la puso en mis manos, y Señor, le pido todos los días que me dé las herramientas para guiarla. Primero tienes que amarla mucho, entenderla por demás, entender los que están sometidos a mucha presión, están sometidos a bullying, están sometidos a rechazos, y nosotros con nuestros formalismos cristianos en oportunidades le decimos, ¿por qué no actúas así? ¿Por qué no actúas así? ¿Por qué no lo haces como yo lo hago? Imposible que lo hagan. Son unos niños en un ambiente hostil, pervertido, que los maltrata y que no tienen herramientas muchas veces para enfrentarse. Y solo somos nosotros el puerto seguro en sus vidas que le dice, mi amor, lo estás haciendo bien. Aunque tengas presión, sigue así, que lo estás haciendo bien. Y seguro que Dios en tu vida te va a dar las respuestas positivas. ¿Te duele? Sí, pero tú eres protagonista de cambios. Tú eres luz donde llega. Esa es la única. Trata de resaltar lo que tú le estás sembrando y que en el futuro seguro que ellos van a decir, mamá, gracias. Lo que me dijiste, aunque me dolió, dio su fruto. Amén. Saben que hay muchos padres que sienten, como pudieron haber comentado ustedes ahorita, que sus hijos se le han salido de las manos. Quizás a ustedes les ha pasado que sienten que ya perdieron el control en ellos. Y si ha sido así, si se acuerdan de alguna ocasión específica, ¿cómo pudieron afrontarlo? ¿Cómo pudieron resolver esa situación ahí? Bueno, a mí hay ciertas circunstancias que yo veo que se salen de mis manos. No necesariamente es que tú ves que tu hijo se va al mundo, no. Es que son cosas que tú ves que hay inmadurez en el carácter y que se alejan de la presencia. Hay momentos de altibajos, pues. Hay días que de repente tú ves que pasa un día, 2 días, 3 días, exacto. No quieren leer la Biblia, prefiero leer Wattpad. Hay otros días que tú prefieren ver 100 películas, pero vamos a orar y tú dices, tengo sueño. Pero duras 5 horas en la computadora y no te da sueño. En el WhatsApp. Y exacto, o en el WhatsApp, o en el Instagram, en el Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, es esa parte de pedirle a Dios que nos ayude. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Porque lo estoy haciendo mal, porque si estoy viendo un resultado incorrecto, es porque yo estoy cometiendo un error. Y muchas veces uno como padre tiene que mirarse dentro de uno mismo. Y entonces uno ve que uno está metiendo la pata y uno no se da cuenta. De repente está siendo áspero. La Biblia dice que no debemos exasperar a nuestros hijos. Y a mí me costó aprender eso porque no lo entendía. O sea, y el Señor me ha recordado mi adolescencia. Pero es que tú también, es verdad, yo también, claro, yo no tuve la ventaja que tienen mis hijas. Mi mamá y mi papá no vivió conmigo. Y mi mamá y mi padrastro no eran cristianos para nada. Pero entonces veo que tienen las mismas luchas, aunque en otro nivel, en otro escenario, pero las luchas siguen siendo las mismas. El Señor me ha permitido ver que hay cosas que son dardos de fuego que el enemigo envía al corazón de tu hijo. Eso que decía Maybe, que les hacen bullying, que les dicen cosas. Entonces el Señor me ha enseñado a que yo tengo que estar centrada en la palabra y en la presencia para que ella también pueda estar centrada en la presencia. Y de hablarle correctamente por la palabra. No, mire, es que esto no es así. No, pero que mi amigo, no, él puede decir eso y puede ser que el mundo entero lo diga, pero la palabra dice que no es así. Tú te tienes que mover es por lo que dice la palabra. Ese es el mejor manual. Ese es el mejor manual. Y eso que dijo Anderson es que nosotros tenemos que impactar es por el ejemplo, porque tú le puedes dar la retaíla, 50, pero eso entra por aquí y sale por acá. Ellos hacen lo que tú haces. Si ellos no te ven leyendo la Biblia, ellos nunca van a leer la Biblia. Copian y pegan. Y lo que decía Maybel también era interesante porque es que ustedes son como esa válvula de escape, donde muchas veces la presión que está allá afuera, ellos, o sea, por lo general uno como hijo siempre busca refugiarse en el padre. Y entonces imagínate que venga el padre a decirle, pero es que tú esto, aquello. Bombardeando. Terminas Por eso era que de decía que uno tiene que ser explotarlo. como un árbol donde ellos vengan a conseguir refugio, alimento, descanso. Y ahí, Nosotros somos eso. y ahí es donde uno es confrontado por la palabra, pues porque nosotros tenemos que vivir la palabra, nosotros primero. Entonces, si nosotros no morimos en la cruz, si nosotros nos bajamos, porque la Biblia dice que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo y nosotros estamos sentados con Él en lugares celestiales.
pero somos expertos en bajarnos de la cruz y bajarnos de la silla. Entonces, exacto, y entonces ahí es donde nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa fallamos, pues, porque somos imperfectos. Eso que decía Maybel, que no hay familia perfecta, o sea, nosotros no somos perfectos, amiga. Todos los días tenemos que ir al Padre, Señor, ayúdame, Señor, enséñame, Señor, sáname, restáurame, porque esa herida que yo traigo la estoy reflejando en Él. Esa falta de perdón que yo tengo en el pasado, lo estoy castigando a Él sin darme cuenta. Porque entonces nosotros vemos que cuando vemos los niveles de ira que se acumulan en nuestra casa, entonces es el Espíritu Santo que te está hablando a través de tu hijo, a través de sus actitudes, porque el hijo de nosotros es lo mejor y lo peor de ti. O sea, ¿tú quieres saber cómo es la pastora Aida? Mira a Daniela y mira a Gabriela. Así Las es. cosas buenas y las cosas malas que tienen ellas son el reflejo de mí, aparte de su propia personalidad. Y tú que me escuchas, amada, yo sé que para los padres es algo, o sea, es algo imperioso, pues, ¿cómo ayudo a mi hijo? La mejor manera en la que tú puedes ayudar a tu hijo es buscar tener una relación con el Señor Jesucristo, porque Él es el único que te puede enseñar. Primero te va a dar la salvación y la restauración de tu vida, y segundo te va a dar la palabra correcta para guiarlo a Él, porque como un ciego va a guiar a otro ciego. O sea, solamente la luz de la palabra es la que te va a guiar en el caminar que tú estás teniendo con tu familia. Y si tú quieres ver el cambio en Él, primero tienes que ser transformado tú Amén. por la luz de Cristo. Así es. No sé si Para Maybel cerrar ahí. y brevemente, si han sentido, por lo menos Maybel, ha sentido que vida se le ha salido, igualmente Mauri. Sí, en oportunidades pues he sentido que la etapa de 13 a 14 años pues fue bastante difícil y sentí que se me salía de control. Gracias a la presencia de líderes en la iglesia, gracias a la presencia de la iglesia en su vida, que me sirvió de ayuda para canalizarla nuevamente. Pero sí lo he sentido, gracias a Dios, ahorita está canalizada. Ya ahorita estás recogiendo Caminando sola esos ya. frutos. Esos Mauri. frutos. Así Sí. es. Bueno, con Davimar de verdad que no. Davimar es pura risa, pura no sé qué. Entonces ella no se opone a nada, sino que ella lo que hace es que se te mete y te gana para que tú le digas que sí. Entonces, pero yo sí viví una adolescencia difícil con mi otra hija, una etapa donde sí pasamos varias situaciones. Y yo lo que les voy a decir es lo que yo hice como mamá y sigo haciendo como mamá y como la mujer de mi casa. Yo asumo control espiritual. Ya hay un momento que yo siento que ahí no me puedo meter. Y eso sí, ustedes me van a ver como una guerrera que no conozco ni yo misma cuando es con mis hijas. Y me levanto en la madrugada y tomo el ejemplo de Jesús. Jesús pasaba las madrugadas, primera, segunda, tercera vigilia, buscando dirección del Padre, aún siendo el Dios, para saber qué respuestas dar y reaccionar y qué hacer al día siguiente. Pues eso, me voy como una guerrera del Señor y empiezo a orar y lo pongo y lloro y gimo y tú me la diste y no eres tuyo. Bueno, ya hago de todo con el Señor. Lo que sí les puedo garantizar, que enseguida la situación cambia, que enseguida ella Amén, solita, amén. y los hijos tienen algo en particular y sobre todo a esas edades. Ellos saben cuando están haciendo mal. Ujú, Cuando ellos sienten totalmente. que tú los estás maltratando, ellos se te ponen y se te alejan de ti, pero cuando ellos saben que están actuando mal, ellos se te vienen y se te encaraman aquí. Y cuando tú empiezas a orar e interceder, tú misma cambias de actitud con ellos. Ellos algo empieza a generar en el ambiente y ellos se te empiezan a otra vez a unir y empieza todo a encarrilarse. Lo que te quiero decir es reafirmar lo que dijo mi pastora Aida. La intercesión es muy importante en nuestro hogar y nuestra comunión con Dios, porque ellos nos dan la sabiduría y el Espíritu Santo nos transforma a nosotros para poder ayudarlos a ellos. Mientras nosotros estemos llenos de nuestra amargura, nosotros no vamos a ayudar a nuestros hijos. Nosotros necesitamos ponernos en contacto primero con el Espíritu de Dios y Él nos va a guiar. Mi papá siempre dice algo muy especial y es que a veces lo que ustedes como papás no saben, el Espíritu Santo se los revela. Y es algo hermosísimo cuando los Y Él no papás se queda tienen... con nada. Exacto, y son chismositos, no mentira. No, el Espíritu Santo, el sí, Espíritu por Santo eso. revela y muestra todo. Es que nada está oculto, por eso es Sí. que la lámpara hay que tenerla encima. Así es. Sí. Entonces es muy importante como papás tener el altar de oración a sus hijos y eso totalmente. Aquellos que quizás se los pueda salir a ustedes las manos, al Señor nada se les sale de las manos. Sí. Así es. Son- Así es. Ujú. Bueno, damos gracias a Dios por este episodio. Esperamos en el nombre del Señor que ustedes se hayan podido identificar. Quizás si nos están viendo padres cristianos o padres que no son cristianos, la solución o el común denominador
que pudimos ver es siempre ir a la presencia de Dios. Siempre ir porque no nos la sabemos toda, porque hay que buscar de su presencia y ser como Él. Así como hay un libro en Romanos dice, debes ser amoroso, porque lo que Dios ha sido con nosotros debemos reflejarlo. Entonces, eso ha sido maravilloso. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. No sé si tengan algo que añadir. Escuchen a sus hijos. Pues yo quería decir, Ámenlos. Ténganle paciencia. si son un papá, no necesariamente tienen que ser mamá. Si son papá o mamá el que nos está viendo, pues yo creo que el consejo es el mismo. Tomen todo lo que estas mamás nos han dicho el día de hoy. Yo sé que va a edificar muchísimo su vida. Yo sé que es de parte del Señor. Fueron las personas que escogimos para que estuvieran el día de hoy, para que puedan edificar su vida. Si estás pasando por criar un adolescente, yo sé que no es fácil. Nosotras también somos adolescentes, fuimos adolescentes y No, yo pasamos iba a por... decir, no, ¿cómo es eso que Confiesa somos que todavía no. adolescentes? Fuimos Adolescente adolescentes casada. y pasamos por muchas cosas, pero en el Señor todo se puede. Así Amén. es. Siempre ven oración y haz que tu hijo se enamore del Señor, porque yo creo que esa fue una de las cosas que funcionó conmigo. Y cuando ya uno se enamora del Señor, es muy difícil que tú puedas apartarte porque siempre el Señor te va a atrapar y te va a llamar. Cualquier cosa, 0412, no mentira. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Compartan este y los demás episodios con sus amigos, con su familia. Y si sienten que hay alguna persona que necesita escuchar esto que acabamos de conversar hoy, compártanselo también. Nos vemos en el próximo episodio. Les Así es. bendecimos. Chao, chao. Chao.